Te digo, ay, yo estoy sintiendo algo por Paula. Nos gustábamos, pero había una realidad y es que yo tenía una historia con anteriores exnovios que habían hecho en mí varias heridas. Y yo le dije a él porque no quería hacerle daño. Y, o sea, sí quiero, pero espérate un poquito. Dios, ¿quién me va a mandar? Y yo les voy a decir, Dios no trabaja como Amazon. O sea, tú no vas a pedir, lo vas a poner en el carrito, lo quieres así, y entonces lo vas a pedir y Dios te lo envió. Bienvenidos nuevamente a este episodio número 5. Vamos ya en el 5º episodio de este podcast llamado Salvemos lo Nuestro. Mi nombre es Jaime. El mío, Paula. Y bueno, como cada encuentro que hemos empezado a tener, tenemos un tema en el cual vamos a hablar algo también de nosotros, porque yo creo que así como el pueblo de Israel veía el caminar de Dios, las promesas de Dios, cuando narraban su historia y podían ver que había estado siempre en esos momentos, pues entendemos también nuestra vida así, que desde el inicio Dios ha estado caminando con nosotros y que cuando miramos atrás lo podemos ver. Y cada quien mira su historia como quiera. Usted puede ver a Dios caminando con ustedes o al diablo. Porque algunos tienen una situación tan tormentosa que dirán, claro, mi suegra sí me quería, por eso me advertía que no me metiera con su hija. Pero bueno, en fin, el tema de hoy es el noviazgo y la misión, ¿cierto? Y vamos a hablar un poquito de noviazgo. Algunos ya, pero es que ya me casé, entonces, ¿cómo así que el noviazgo? No importa, porque hoy vamos a aprender algunos tipos de fundamentos. Vamos a ver algunas realidades que pueden reconstruir en el matrimonio, ¿cierto? Y bueno, y también son padres o serán padres y pueden guiar a sus hijos también de una u otra ¿Y hay manera. algún concepto que habla que qué rico que aún estando casados, pues vivamos de novios, tratando de evocar aquella chispa, aquella emotividad, aquel apego, aquella etapa de enamoramiento que se puede renovar en el matrimonio y que va a ser muy interesante trabajar en eso para tener la chispa viva? Así es. Entonces vamos a hablar un poquito también de nuestro noviazgo y de cómo nos conocimos. Eso es muy importante. Cómo me conocieron ellos dos va a ser muy importante y la historia es bien interesante porque nos conocimos incluso eso es relevante, nos conocimos en una experiencia de fe, en una vigilia, en el contexto de una celebración de Pentecostés, del Espíritu Santo. Y a mí me habían invitado, tenía un grupo de música de Dios y en fin, y yo tocaba el bajo y todos saben muy bien que pues los hombres normalmente cuando entramos a las cosas de Dios están muy concentrados, muy serios, pero a veces hay chicas por ahí que quieren sacarlo a uno de esa concentración y bueno, en fin, hubo un receso y ahí vienen quien vino a hablar dos, tres palabras. Valientemente ahí me acerco a ese caballero tan hermoso, con esa sonrisa tan hermosa y esa voz, wow. Y bueno, ¿qué fue lo que te dije ese día, amor? Te saludé, que te pregunté. Que si tenía novia porque ella estaba buscando un novio. Eso no pasé. Mentiras, no, eso no fue lo que me dijo. Me dijo, ay, qué bien, tocan muy bien, tal cosa. Yo toco el saxo, soprano, y entonces, bueno, ahí empezamos a hablar de música, que te gusta este músico, que esto, que aquello. Bueno, amor, pero alguien dirá, ¿cómo así? ¿De dónde es ese tema de la música? De pronto algunos que están viendo no saben que Jaime canta, que toca instrumentos y mucho menos de mí. Quizá algunas personas pues nos han visto, hemos atendido, quizá alguno de ustedes que nos está viendo y ¿qué? ¿Música? ¿Pero cuándo? Pues sí, como dice mi hija, esa era en la época oscura, o era en otra época y no oscura. Mi hija dice que no somos de la edad oscura. Era en otra época de nuestras vidas. Hemos hecho muchas cosas. Yo no sé cuántos han dejado algunos de esos sueños del inicio de sus vidas. Pues sí, en una época me motivé por el tema de la música y esa fue la época en la que conocí en ese contexto,
conozco a Jaime Andrés y obviamente pues los músicos eran, pues significaban y hay una conexión, ¿cierto? Cuando alguien tiene conexión con la música, pues ve música, escuche todo y va a generar como esa conexión. Que empezamos como a, digamos que nuestra relación de amistad en el ambiente y el contexto del servicio a Dios, de la música, de alabar, de adorar a Dios, de todo esto. Ahí empezó digamos que nuestra relación de amistad y fuimos creciendo ahí. El tema es que cuando ya uno va mirando que hay como atracción, que los caminos como que se unen y uno ya empieza a sentir algo, te digo, ay, yo estoy sintiendo algo por Paula. Entonces yo, ¿cómo iré ahí? ¿Cómo iré de puntos ahí? Entonces, bueno, entonces una vez la vi en la comunidad, fuimos a la comunidad y vamos a ver qué tal, cómo me va aquí. Entonces llegó y tenía una mariposita aquí en el cabello. Entonces yo le dije, ay, cómo te queda bonita esa mariposa. Y ya, ay, sí, que yo no sé qué, que me cuenta, en fin. Pues al otro día llegó con la cabeza llena de mariposas. Y ustedes ya se imaginarán que yo dije, no, pues aquí sí tengo algunos punticos ganados, como que le llegó el mensaje. Mentira, no es como algo cómico de la manera en que decimos cómo ocurrió todo, pero sí, ella me manifestó que no tenía su saxo, empezamos como a trabajar frente a eso, y el trabajar, el estar en ambientes de oración, el tener un proyecto similar, compartido, hizo que poco a poco fuéramos uniendo y sentir de que podíamos establecer algo. Empezó una relación de amistad muy, muy, muy especial, muy interesante y hubo algo que me llamó mucho, tocó mucho mi corazón y fue que él se interesó mucho como porque, oh, qué bien, tocas saxofón o estás aprendiendo. Estaba en realidad en ese tiempo de aprendizaje, pero no tenía el instrumento. Algo que me impresionó mucho fue que él sintió como que, bueno, ¿y qué vamos a hacer para conseguirlo? Y ese vamos a hacer sonó como, o sea, me llenó como de una alegría, a pesar de que llevamos poco de amistad, pero sentí que este sueño también lo sentía él como suyo y eso generó algo muy, muy bonito porque dije, wow, le importan mis sueños y empezamos a partir de ese momento a construir muchos sueños juntos y creo que ha sido parte de una de las fortalezas que tenemos en nuestras relaciones, trabajar en proyectos y en sueños juntos. Y creo que eso nos ha fortalecido y nos ha llenado de como mucha proyección y de mucha unidad y comunión para hacer las cosas. Lo cierto es que nos tardamos, llegamos, nos gustábamos, pero había una realidad y es que yo tenía como una historia con anteriores exnovios que habían hecho en mí varias heridas. Yo traía varias heridas y fue un poco difícil pues entrar en esa conexión de noviazgo. Me acuerdo que una vez me propuso que fuéramos novios, pero ya estábamos paseando en Coveñas o algo así, ¿cierto? Y recuerdo que fue toda una cosa muy bonita, planeada con amigos y eso, pero yo creo que en ese momento yo todavía estaba como un poquito herida y yo te dije, sí, pero espera un momentico, ¿qué fue lo que te dije? Dijo que tenía que trabajar 7 años para su papá primeramente. ¿Fue así o no? Algo así como le pasó a Raquel, ya. Oh. No, que no estaba preparada, que oráramos y todo eso, y bueno, Sí, oramos. oramos y hubo algo muy especial. Y ahorita vamos a hablar de esto porque aquí hay algo importante y es que mientras estás buscando pareja, estás en esa conexión con pareja, buscando algo, también hay una espera con preparación. Y yo le dije a él porque no quería hacerle daño. Y, o sea, sí quiero, pero espérate un poquito. Y quizás lo hubiera podido perder en realidad. Pero él me dijo algo muy bonito. Él me dijo, yo te voy a esperar. Yo te voy a esperar. Y yo estaba en procesos de sanación. Ya había un compromiso mío de sanar para poder amar más libremente, para poder amar mejor y para podernos disponer. Y amor, gracias por esperarme. Sí, todavía estamos esperando. Mentira, no. No, no, Sí, no. digamos que
cuando uno ya tiene una conciencia, uno empieza a crecer en esos ambientes, empieza a ver, primero, a respetar a la otra persona, a verla de una manera más integral a la otra persona y a respetarse a sí mismo y saber de que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Y así fuimos caminando, ¿cierto? Con subidas, con bajadas, con errores, con aciertos, pero en el ambiente de Dios. Y eso nos llevó también a nosotros. A mí se me encomendó dirigir el grupo de jóvenes en esa comunidad y empezarlo. Y empezamos con unos cuantos jóvenes, póngale 15, 16 jóvenes, y nos reuníamos, orábamos, teníamos un ministerio de música y fuimos creciendo poco a poco con nuestra relación, con el servicio de jóvenes. Y Dios nos bendijo mucho porque llegamos a tener un grupo muy numeroso, casi 800 jóvenes que nos reuníamos cada 8 días, pero estábamos en esa misión. Mi esposa, bueno, en ese momento mi novia, comprometida también con el ministerio, y empezamos a crecer como en ese ambiente también. Y eso es como una espada también de doble filo, ¿cierto? Porque quizás siempre tienes que estar bien y cuando estás mal, entonces estar al frente es difícil, pero eso también le da a uno madurez, crecimiento. Y Te bueno, exige, o sea, te sí. va exigiendo el que puedas hacerlo. Pero todo esto se ve muy bonito y a veces en ocasiones no sabemos qué pasó detrás de todo esto. Y bueno, no sé mi esposo, bueno, sí sé mi esposo cómo pudo haberlo vivido antes de que yo llegara a su vida, pero antes de que él llegara a mi vida, yo venía, como les contaba, de algún tipo de relaciones, pero llevaba 2 años ya pues soltera y viviendo y esperando, pero también orándole a Dios. Y eso es uno de los principios también que queremos decirles a ustedes, porque yo oré a Dios, pero alguien en un momento dado me dijo, mira, pídele a Dios cosas específicas. No le digas, Señor, tráeme una persona, no, ¿qué quieres? Establece 3, 4, 5 cosas que tú no negociarías. Me hicieron esa pregunta, me dijeron, eso que para ti es sumamente importante y que no es que tenga el pelo así, que sea así, que no. Hablemos de cosas serias, hablemos de cosas profundas, hablemos de bases, hablemos de raíces, hablemos de principios. Entonces como que ponte madura, ponte seria y establece eso. Y a mí cuando me dijeron eso, yo como que entonces empecé a hacer una depuración. Y yo establecí 5 cosas sencillas, pero que para mí eran fundamentales y profundas. Entonces yo le dije, Señor, yo quiero un hombre que te ame a ti sobre todas las cosas. Quiero un hombre que sea músico. O sea, y la serenata gratuita. Número 3, un hombre, porque había vivido una herida que fue fuerte para mí, para mi vida, y fue ver en su momento la infidelidad en el hogar de mis padres. Y yo dije, yo quedé herida con eso. Y yo dije, no, yo no quiero que eso nunca en la vida vaya a pasar. Quiero que sea un hombre que me respete mucho. Y quiero un hombre, pues, que me ame y que sea entregado a la familia y a lo que tenemos. Y yo creo que Dios, cuando tú empiezas en esa búsqueda a mirar los prospectos, te Ya vas tenía dando cuenta. varias hojas de vida donde dice, este no, este no. Te vas dando cuenta como que, bueno, y esto, vas viendo esos puntos, vas conociendo y te vas dando cuenta, este puede ser, este puede no ser, este puede ser. Y yo empecé a darme cuenta de que él tenía todas esas características y muchísimas más. Y empieza como ese, sí, puede ser, ese quizás puede ser, pero había que pasar un tiempo de espera, de crecimiento, de saber si él también sentía lo mismo. Y esto es importante porque para las cosas básicas y fundamentales, dice la palabra de Dios que nosotros debemos de estar en unión y en comunión. Y 2 Corintios lo dice, no se unan en yugo desigual. Y es que lo básico y fundamental en tu vida esté pues más o menos en la misma conexión, en el mismo camino, porque si no, eso luego va a ser una dificultad muy grande. Hemos atendido muchas parejas. Muchas parejas. Y si algo empieza muy mal, pues hay excepciones, ¿cierto? Sí. Pero
es mejor que lo pienses muy bien, porque es que un matrimonio te genera muchas dificultades y si no tiene buenos fundamentos, es posible, pero va a ser más difícil inclusive si no tienes ayuda. Y yo quiero, venga, acérquese un momento. Le voy a hablar porque quizá algunos están viendo, yo no tengo novio, yo no tengo novia. Entonces, Dios, ¿quién me va a mandar? Y yo les voy a decir, Dios no trabaja como Amazon. O sea, no, tú no vas a pedir, lo vas a poner en el carrito, lo quieres así, y entonces lo vas a pedir y Dios te lo envió. ¿Por qué? Porque va a tener problemas con el esposo, con la esposa, con el novio, con la novia. Y uno después, ¿qué? Uno hace el reclamo. ¿Y usted a quién le va a reclamar esto? A Dios, Dios, mire lo que usted me mandó. Así es que usted me ama. No, pues si así son los amigos, ¿cómo eran los enemigos? Entonces Dios no se mete en esos líos. Lo que te ayuda cuando tú pides, te ayuda a encontrar. Te lo va a dar el texto bíblico para buscar pareja. Mateo 7:7. Busquen y encontrarán. Pidan y se les dará, y llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama a la puerta se le abre. Es decir, mira, encomienda tus pasos al Señor, pídele al Señor, pero ve y busca, ve y toca la puerta, ve y llama, o sea, haz tú la labor, prepárate para eso, y Dios va a quitar de tu lado los filisteos, las personas que no te convienen, y te va a ayudar a encontrar la persona con la que pueden unir propósitos. Esto es muy importante lo que está diciendo mi esposo, porque en esa búsqueda hay gente que quiere encontrar un perfil de personas, pero van y lo buscan en otro lugar. No, si tú sabes que estás buscando una persona que tenga unos ciertos principios, pues ve a lugares donde hayan personas que tengan esos principios. Y quiero un hombre fiel, Así es. un hombre de Dios, un hombre centrado, sin adicciones, y lo buscan en el bar. En el bar, en la discoteca, Ahí o no no, están. ahí no están. Yo acababa de llegar a la comunidad donde me encontré con Jaime y ahí empecé a generar amigos y camino y demás, y ahí Dios permitió que nos pudiéramos conocer y que pudiéramos empezar todo un trabajo. Pero empezamos a trabajar en esos sueños, pero empezamos a trabajar en la misión. Pero él tenía el grupo de jóvenes y yo en parte le ayudaba con las mujeres y empezamos a hacer muchas cosas, retiros, congresos, eventos y estábamos ahí, o sea, el noviazgo estuvo sumergido también en esto de trabajar en la obra de Dios, de estar unidos con un propósito, de estar en un proyecto y eso nos ayudó para aguantar 6 años, sí, 6 años, que no se lo recomiendo tan largo, pero que también Dios trabajó con nosotros, pulió, se tomó su tiempo para llenarnos de fe, esperanza. Y bueno, gracias a Dios, pues pudimos consolidar nuestra relación y pues casarnos y estar unidos. Le recomendamos a todos los que nos están viendo, porque algunos dirán, es que ya nos casamos, Dice, no, ya que. ya que es cierto, y siempre hay maneras de reconstruir y de establecer fundamentos. Dios hace nuevas todas las cosas y uno podría pensar en eso. En la etapa del noviazgo, los que se están conectando apenas con nosotros, busquen, no se llenen de ansiedad por encontrar a esa persona. No, Jaime, es que yo no sé, yo a lo mejor me voy a quedar soltero y ya, bueno, ¿y cuántos años tienes? Pues tengo 14 años y yo siento que no hay nada, pues 14 años, date tiempo, espérate, hay mucho más que vivir. Y creo que hay que sanar también por dentro, Ay, porque cuando nos sanamos por dentro, pues podemos proyectar en la próxima pareja esas heridas. Y es importante no solo buscar la mujer que yo quiero, sino prepararme como el hombre para esa mujer que estoy buscando. Porque a veces buscamos, pedimos, no es que nadie me da la talla, exigimos. pero la pregunta es, ¿tú das la talla? ¿Tú estás preparado? Entonces empieza a trabajar internamente, empieza a trabajar en tu crecimiento espiritual, empieza a crecer en tu apariencia física también, empieza en la parte que vas a conversar, a hablar, todo eso de tus relaciones de amigos, de que vivas en un contexto sano. Y esto va a mejorar los matrimonios, las familias,
Y aunque todo es difícil, las relaciones son difíciles, las relaciones de matrimonio son difíciles, puedes garantizar en algo que no va a ser tan complicado, porque establecieron bien los principios desde el inicio. Y hay algo muy importante, es también que pensamos que todas las personas que nos gustan o que nos llaman la atención, entonces es este, es este, es este, es este. Y nos llenamos de mucha expectativa frente a las cosas. Ahí es donde debemos de cuidar, aunque a veces es un poco difícil, porque el enamoramiento no se controla. Yo no puedo decir me voy a enamorar de este o de este de manera consciente, sino que es un proceso inconsciente de todos nosotros. Y allí está pasando todo un cóctel bioquímico y la serotonina, la dopamina, la oxitocina, Eso es como estar intoxicado. totalmente Como, intoxicada. como casi, sí, no digo la palabra porque pronto nos censuran en las redes, pero es así como tú lo estás diciendo. Así es, entonces estos neurotransmisores generan apego, se generan euforia, esta emoción, pero quizás nos podemos engañar, o sea, date Que, el tiempo. amor, sí, incluso si donde un médico, ¿y usted qué le pasa? Porque es que cuando tú estás enamorado, como dice mi esposa, o sea, tú sientes palpitaciones, ves la persona, sí, claro, entonces pierdes el sueño, tienes ideas obsesivas pensando en otra, tienes paranoia, o sea, mejor dicho, no eres tú. Y si tú vas de un médico y te hacen exámenes de sangre y todo, te dirán, lamento informarle que estás enamorado. No, bueno. En fin, ya haría todo el drama, pero sí, amor, o sea, el enamoramiento no siempre, o sea, no lo podemos quitar porque es muy humano, pero hay que tener cuidado. Porque confunde, inclusive cuando encontramos en las citas que tenemos que está con su pareja y siente una conexión con otra persona y empieza ese cóctel por dentro, y dice, no, pero es que yo llevo con esta pareja, no siento esto, pero con esta otra estoy sintiendo eso. Y nos dejamos engañar por eso que está pasando y la idea es poder fortalecernos y esto lo hablaremos después porque Dios no va a destruir algo que ya está construido para construir algo nuevo, no. Entonces, no nos dejemos engañar, simplemente convivamos, o sea, permitamos para los que son novios, pues, esta exploración, pero también en oración, en espera, en discernimiento, ¿cierto? Saber si estás con la Una, persona que quiero estar. y una buena práctica, que ojalá uno de pronto hubiera tenido una posibilidad así, y aunque lo tuvimos porque siempre hubieron mentores a nuestro alrededor, es tener a alguien para discernir. O sea, hablar con alguien, abrir el corazón y digo, un líder espiritual, un psicólogo, que tú sientas confianza que puede hacer eso y discernir si esa es la persona y dejarte confrontar. Y si resistes la confrontación y todo lo que viene, ok, y eres humilde para aceptar, tú vas a tomar una mejor decisión. Bien. Así es, siempre en esa dependencia de Dios. Nos alegra mucho haber compartido ese tema. Quizás esto nos habrá un tema más adelante que se llama enamoramiento. Así es. Todavía no lo vamos a tocar, pero quizás pónganos ustedes los temas y si está enamorado, incluso si está enamorado en este momento, si está con novio o no, cómo le va con esa relación. Y bueno, y si usted quisiera hablar con nosotros, También. vivir un discernimiento, una cita o algo y decir, me gustaría hablar un poco porque estoy viviendo eso, pues no duden en escribirnos, en buscarnos en todas estas redes sociales y con mucho gusto nosotros le vamos a ayudar. Nosotros somos los autores de Salvemos lo Nuestro y hemos trabajado con muchas parejas y de pronto podemos ayudarle, no, de pronto no, le podemos ayudar para discernir muy bien este proceso. Así es, llevamos 10 años en este trabajo más y estamos aquí para apoyarles. Recordemos de que nos vemos en el próximo episodio y de que en Salvemos lo Nuestro creemos en la restauración de las parejas.